a tenerlo a usted hoy para que nos explicara de qué manera un migrante podría beneficiarse con esto que se dio. Más de 200,000 casos aproximadamente han sido pues desestimados porque el DHS falló en la manera en la cual entregaba los papeles. Desde el punto de vista que yo lo leo, es que se les hizo fecha de corte, se les puso en el sistema de corte a personas que no tenían un NTA. Y esto es un error de procedimiento, ¿no es así, abogado? Bueno, hay un error, pero más o menos. Dice muy claramente 200,000 Immigration Court Cases, 200,000 casos de corte de inmigración fueron desestimados porque el gobierno falló en someter el NTA. Y lo veo yo a diario aquí. La persona va a la corte porque en la noticia en comparecencia abajo dice una fecha de corte, la persona se presenta y el juez le dice, no tienes corte. Entonces te dan una hoja de descargo ahí que dice que no tiene corte. Solo que este estudio o este artículo se refiere es que por esa razón, porque el gobierno no sometió tu caso en la corte básicamente desestimó tu caso, que en realidad nunca hubo corte, porque en realidad la corte nunca recibió la noticia en comparecencia. Estamos hablando que hay 200,000, basado en este estudio, 200,000 inmigrantes que no tienen corte, que básicamente se quedaron en el aire a menos que hayan aplicado algún proceso migratorio. Y en este caso he visto muchos cubanos, Daniel, que le pasa. ¿Qué se hace en el caso de los cubanos que estén en una situación así? No, pero usted pide un parol, usted aprovecha ese error. El cubano que tenga esa posición tenga una muy buena posición porque no tiene corte, porque no tiene corte. El que está en corte es donde se le complica, porque entonces tiene que presentarse en la corte y tiene que pelear su caso de asilo. El que no está en corte, él puede perfectamente, su decisión personal, voy y repito, puede aplicar a su residencia con UCIS, a ver qué pasa. No tiene esa presión de que tiene que presentar un asilo. Entonces, ¿usted cree que en el caso de los cubanos, este error, lo que presenten este error, es un beneficio? Es una ventaja, claro que sí, porque no tienen esa corte, no tienen esa presión. Cada vez que yo tengo una consulta aquí en mi oficina y tengo un cubano y aplicó, vamos a suponer, la residencia, aplicó un asilo y no tiene corte, yo le digo, tú estás en una muy buena posición porque tú te puedes quedar esperando y no estás en un riesgo de que tengas que ir a una corte, enfrentar un juicio de deportación, tener que pelear tu asilo y si pierdes te dan una orden de deportación. ¿Qué es lo que estás evitando? Llegar a tener que defender el asilo y que te den una deportación. Son los que le desestimaron su caso o los que nunca sometieron el NTA están en una muy buena posición porque lo que se tienen que quedar sentados esperando. ¿Y qué pasaría, Daniel, con el tiempo? Porque el tiempo pueden pasar muchas cosas. Si aquí a 6 meses tenemos una decisión de una de las apelaciones que está en la Corte de los Circuitos y se revierte el caso de Cabrera Fernández, ¿o qué pasaría si después de la elección el gobierno cambia de posición y comienza a otorgarle parol in place a los cubanos que están aquí con I-220A? Muchas cosas pueden pasar. Por eso yo siempre digo, el que no esté en corte está en una mejor posición que el que esté en corte. Vamos a seguir leyendo aquí los comentarios. Vamos a ver. Elvis, hola Daniel y Guerrero, tengo corte el día primero, soy I-220A. ¿Qué me aconseja? ¿Puedo pedir un parol? No ha aplicado a la residencia. Mi corte es en Miami, mi juez es Hamnak Berger. ¿Sabes algo de él? Abraham Burgers. Abraham Burger, para que tú veas, ese juez y otro juez fueron los que comenzaron, son los pioneros de la situación con el I-220A. Tremendo juez. No sé por qué Elvis, si él hubiera, antes de Cabrera Fernández, él hubiera pedido un cierre de corte, se lo hubieran cerrado. Ya no, porque tenemos el caso de Cabrera Fernández. En este caso, como tiene corte, va a tener que pelear su caso en corte. Dice David Cruz, buenas tardes Daniel, mi mamá es I-220A sin fecha de corte. Ella aplicó con USCIS en junio de 2023 para residencia y le llegó en enero de 2024 una notificación de USCIS que era elegible para la I-485. ¿Qué significa? Interesante, no había visto eso. Y dice I-220A sin fecha de corte, no sé si es que esté en el sistema de corte y no tiene fecha o no aparece en el sistema de corte. Esa sería la primera pregunta. Y número 2, una notificación de que UCIS era elegible para la I-485. Tampoco, eso es la primera vez que veo una cosa así, de que tú eres elegible. Tú simple y sencillamente tú aplicas y tú tienes que demostrar de que tú calificas para el caso. No sé a qué se refiere de que inmigración le llegó en enero del 2024 una notificación de UCIS que era elegible. Tendría la persona tendría que sentarse conmigo para yo ver a qué se refiere.
Gracias, Libertador. Alexander, buenas tardes. Una pregunta. Si entré por frontera, me dieron un I-220A y nunca me hicieron entrevista de miedo creíble, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, interesante. A la gran mayoría de personas no le hicieron entrevista de miedo creíble. Cuando tú tienes una entrevista de miedo creíble, eso te ayuda, obviamente, primero para el caso de asilo y para demostrar de que tú tuviste en un proceso de deportación. Pero hay muchas personas que ni siquiera le hicieron eso, que es el caso de esta persona. Pero él hizo la pregunta, ¿me hicieron o no me hicieron? Eso no te da ventaja. Todavía tienes que demostrar tu caso. Si estás en corte, tienes que demostrar el caso de asilo. ¿Entiendes? Hay mucha gente que se confunde y dice, yo pasé miedo creíble, está garantizado de que voy a ganarme asilo. Incorrecto. Todavía tiene que probar su caso, ya sea en la corte o ante el servicio de inmigración. Dice Leo, buenos días. Cuando me aplicaron, me pusieron la nacionalidad equivocada. Yo estoy aprobado y llevo 3 meses esperando que USCIS arregle ese error. ¿Debería reaplicar? Sigo esperando. ¿Qué me recomienda? Bueno, no nos dice en qué proceso fuiste aprobado. Exacto, no está diciendo que tienes que esperar si ya te comunicaste con ellos y le dijiste tengo este error. Hola, Daniel, abogado. Obtuve mi residencia hace más de un año con un juez bajo categoría CU6, pero me fue otorgada desde el momento de la corte y no fecha de entrada 5 años atrás. ¿Qué puedo hacer? Ok, la ley de ajuste cubano te da esa posibilidad 30 meses hacia atrás o la fecha de entrada. Solo que tienes que mandarle inmigración porque al momento de adjudicarlo, he visto ese caso donde se comete un error. Puede ser o 30 meses para atrás o tu fecha de entrada. Mi hermana está en frontera presa hace un mes. Le hicieron miedo creíble, pero no la sueltan. ¿Por qué será? Por favor, ¿me puede responder? Un abrazo, saludos para los dos. Situación en la frontera y estamos viendo muchos casos como este, que le hacen el miedo creíble. No sabemos si pasó o no el miedo creíble, tan solo que se lo hicieron. Lleva un mes detenida la hermana. Cuéntenos este proceso cuando el migrante es detenido. Sí, mira, la respuesta a esa pregunta está en lo que tú acabas de decir. No sabemos si pasó o no pasó la entrevista de miedo creíble. Si pasó la entrevista de miedo creíble, que muchas veces se demoran para darte una decisión, normalmente la persona la libera. Si no pasó la entrevista de miedo creíble, entonces tienes que esperar que un juez haga una revisión de la decisión, obviamente, del oficial en base a ese miedo creíble. Y si no la pasa, técnicamente deberían deportar a esa persona. Ahí eso no lo podemos responder porque no sabemos. Yo no le puedo decir, no te liberan por esto o no te liberan por aquello. Ahora, abogado, vamos a poner dos escenarios. El escenario es, entró de manera ilegal, fue detenida, le hicieron la entrevista de miedo creíble, pasó, pero no la han liberado. ¿Puede suceder eso? Sí puede suceder, claro, porque bajo la sección 235B1 la persona todavía debería de estar detenida cuando está bajo este proceso. Ellos lo pueden cambiar, como ha pasado en muchos casos, para un proceso de deportación regular y luego lo pueden liberar, que es lo que ha pasado también con mucha gente. Por eso es que tú ves que muchas personas que tienen miedo creíble, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, deberían de darle un parol y lo que vemos es que en pocos casos le dan el parol, simple y sencillamente lo liberan. Los que tienen problemas son los que no pasan la entrevista de miedo creíble. Pero aún así, me gustaría aclarar que pasar la entrevista de miedo creíble no significa que automáticamente te van a liberar. No te garantiza de que te van a liberar. Es correcto, es correcto. Si miramos qué dice la sección, la 235B1, tú puedes expresar, obviamente, ese miedo creíble, pasa tu entrevista de miedo creíble y todavía te pueden mantener detenido. Eso es correcto, Daniel.